Iglesia, buenos días. Los saludo deseando realmente que estén bien al lado de sus familias. Hoy quiero compartir con ustedes una breve enseñanza basada en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 6 en adelante. Si pueden ir a sus Biblias. La palabra dice lo siguiente, versículo 10. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a todas las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Amén. He estado leyendo estos días y escuchando prédicas respecto a lo que sigue, que es la armadura de Dios, donde el Señor a través de Pablo nos enseña y hace una similitud de cómo debemos nosotros prepararnos para la guerra con la armadura que tenía el soldado romano. Me llama la atención esto que son los versículos anteriores, porque hay algo que a veces se nos olvida, y es que vivimos en una constante guerra espiritual. Una guerra espiritual que no tiene que ver con demostraciones a veces un poco extrañas o sobrenaturales, aunque Dios pueda hacer cosas sobrenaturales, obviamente, sino que hay algo, hay una guerra que peleamos todos los días y se nos olvida. Nosotros vivimos en un mundo que es un mundo caído y que es un mundo que está dividido, digamos, en dos bandos. Uno, los que creemos en Jesús y que queremos hacer las cosas conforme a su palabra, creemos en ese Dios, y los que no creen y viven de otra manera, y su influencia obviamente no es la influencia de Dios. Y me llama la atención porque el Señor nos dice claramente que, versículo 12, que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y aquí el Señor nos está hablando de lo que es una guerra espiritual. Es algo que pasa todos los días. La palabra también dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y que lo que quiere es matarnos, lo que quiere es robarnos y lo que quiere es destruirnos. Y a veces pensamos, y es la reflexión que les quiero dejar, pensamos que en este momento de dificultad por la que estamos pasando, donde hay un virus que está matando a mucha gente, donde hemos tenido que aislar para protegernos de ese virus, donde muchas cosas están pasando, donde gente, como les digo, pierde la vida, y eso es doloroso, sobre todo los que pierden la vida y no han tenido la oportunidad de entregarle su vida a Jesús, pero también otra gente muchos luchando por sobrevivir y por llevar a veces de comer a sus casas, y eso es complicado. Pero a veces pensamos que esas son las únicas luchas que tenemos en este momento. Y por ahí pienso que a veces nos relajamos y pensamos que todo lo que tenemos que hacer es aislarnos para no enfermarnos, o buscar la manera de seguir adelante y luchar para traer el sustento a nuestra casa, lo que no está mal, iglesia. Eso no está mal. Lo que está mal es que eso se volvió, creo que para muchos se ha vuelto lo más importante. Y si no tenemos el COVID, y si tenemos alimento, quizás pensamos que todo está bien, y que esa es la guerra que estamos viviendo, y esa es una lucha contra un virus, pero la lucha real que nos plantea el Señor y que se nos olvida es que hay unas fuerzas, unas influencias malignas que realmente quieren destruir nuestras vidas. Y eso lo vemos muy fuerte, ustedes leerán los periódicos y verán con las cosas que están pasando al interior de los hogares, con la cantidad de denuncias que hay ante las autoridades por maltrato intrafamiliar, por todo lo que está pasando, porque a veces estar juntos se torna un poco difícil, y el enemigo aprovecha estas situaciones para que nuestra vida, o para que quitemos nuestra mirada de Dios, y eso es algo que me ha tocado profundamente. He hablado con algunos amigos al interior de la iglesia, donde eso ha sido lo que ha pasado. De alguna manera tienen el sustento, de alguna manera, gracias al Señor, no están enfermos, pero la relación con sus señoras, con su esposa, se vuelve difícil, con sus hijos, con los papás se vuelve difícil, y a veces
y quitamos nuestra mirada de Dios, porque eso es lo que lo que el enemigo, perdón, quiere que hagamos, que quitemos nuestra mirada de Él y se nos olvida que vivimos en una guerra espiritual y que la guerra espiritual es precisamente esta, es precisamente en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de sentirnos que no somos las personas que Dios quisiera que fuéramos, en medio de sentirnos a veces indignos, porque a veces seguramente tenemos salidas en falso, porque a veces quizás lo que decimos no le agrada al Señor. Es porque quizás estemos quitando la mirada de Dios. Es porque quizás no sé, se nos está olvidando que la guerra, la lucha que vivimos no es contra el COVID. Y no quiero que me minimizar eso que está pasando. Pero la lucha de verdad que tenemos es una lucha espiritual contra el enemigo. Y si bien el Señor nos da, nos justifica cuando nosotros lo aceptamos como el Señor y Salvador de nuestras vidas, hay una vida de santificación, ¿cierto? Que debemos cada uno de nosotros seguir y a veces se nos olvida que eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Dios hizo lo que tenía que hacer y eso quiero resaltarlo. Dios nos salvó por su gracia, por su misericordia. Dios cambió nuestros corazones para que nosotros decidiéramos un día entregarle nuestras vidas, porque es Él el que toca pero nuestros corazones y nos da la capacidad que después podamos abrir nuestros ojos porque estábamos muertos y tener una vida en Él. Y eso es lo que creo que a todos los que decimos ser cristianos ha pasado. Pero vienen después las luchas, vienen después las dificultades, vienen estas semanas, estos momentos donde diferentes situaciones nos golpean y nos olvidamos de eso de eso que hizo Dios, que es cierto, y quitamos nuestra mirada de Él y ponemos nuestra mirada en esos problemas. Y se nos olvida que tenemos que seguir orando, iglesia. Y no solo orando por esa cura, esa vacuna, lo que sea que tenga que llegar por nuestras vidas, por sostener a nuestras familias, eso es importante. Pero tengo la sospecha de que muchos de nosotros quizás hemos dejado de darle gracias a Dios, hemos dejado de adorar a Dios y hemos dejado de luchar. Y nuestra guerra, iglesia, quiero tomar las palabras de Pablo, es contra unas fuerzas celestiales, unos potestades espirituales, que es contra el enemigo que quiere dañar nuestras vidas. Y por eso, y alguna vez de pronto quizás lo vamos a tocar, pero lo que no se nos debe olvidar es que nosotros vivimos en una guerra. Y si Pablo y el Señor inquietó a Pablo y colocó esas palabras en la Biblia, nos dice y nos habla de una guerra, nos habla de una armadura, es porque nosotros vivimos en una constante lucha. Que nosotros no estemos enfermos, gracias a Dios, o que nosotros tengamos la provisión de alguna manera para llevar a nuestras casas el alimento, no significa que estemos en paz. Quizás significa que no estamos viendo la guerra que realmente tenemos que luchar. Y por eso, iglesia, yo los animo a entender que estamos viviendo en un mundo caído, como lo dice el apóstol. Vivimos en un mundo donde hay demasiadas distracciones, hay demasiadas cosas y el enemigo no es ingenuo en tratar de utilizar todo lo que nos está pasando para que partemos nuestra mirada del Señor. Pero iglesia, tenemos que seguir confiando en Dios y tenemos que ir a Dios cada día, buscar su presencia, orar y entregarle, Señor, y pedirle perdón por los errores que tenemos, porque quizás hemos contestado mal, porque quizás hemos tenido una dificultad con nuestra familia, pero eso no significa que no seamos cristianos, significa que somos seres humanos que quizás no nos hemos dado cuenta de que vivimos en una guerra y que tenemos que acudir a Él día tras día para pedirle que nos dé la sabiduría, para pedirle que nos dé la capacidad de enfrentar estas batallas que tenemos todos los días y que nos dé la sabiduría y el discernimiento para entender qué es lo que está pasando, iglesia. Sí, iglesia, estamos viviendo una cosa muy difícil contra un virus que está matando miles de personas. Pero hay algo más fuerte que a veces nos olvida, que es el enemigo que quiere destruir nuestras vidas. Y no se cansará, y en la medida que sigamos avanzando, y en la medida que queramos entregarle nuestra vida a Dios, y en la medida que queramos ser mejores, y en la medida que queramos hacer algo más, dar un paso más en esa compartir el evangelio, en ese darle lo mejor que nosotros tenemos a Dios, en ese prepararnos cada día más, en ese buscarlo cada día más. Cada día nuestra lucha va a ser quizás más difícil, que el enemigo no se va a cansar de tratar de atacarnos y tratar de hacernos caer, pero nosotros sabemos en quién hemos creído, iglesia. Por eso quiero, iglesia, que
que oremos, que estemos juntos, que no se nos olvide, iglesia, que vivimos en medio de una guerra, que quizás no la veamos con los ojos, pero si tenemos la sensibilidad y vamos a buscar a Dios cada día, nos hemos de dar cuenta y nos recordará en su palabra en qué mundo es en el mundo que vivimos. Vivimos en un mundo caído, y algún día, cuando después de que partamos de este mundo, iremos a vivir una vida eterna con Él, el mundo totalmente. Y esa palabra dice que seremos glorificados, y todo lo que tiene que ver con la salvación y con la redención y con la glorificación de la que nos habla la Biblia en tantos pasajes. Por eso, iglesia, yo los quiero animar a que no nos olvidemos de que vivimos en una lucha, en una guerra espiritual, y que nosotros tenemos que saber que Dios ganó esa guerra por nosotros, pero que es nuestro deber cada día seguirlo, buscar a Dios, tratar de entenderlo, y que quizás cada día la lucha va a ser más difícil porque el enemigo, iglesia, no se va a cansar de tratar de hacernos caer. Pero, iglesia, nosotros sabemos en quién hemos creído en el Señor, quien entregó su vida por nosotros para que nosotros podamos tener una vida eterna, y ese no se nos puede olvidar, iglesia. Por favor, busquemos cada día agradar a Dios, busquemos hacer su palabra una realidad en nuestras vidas. Y no se nos olvide que todos los días nosotros, como hijos de Dios, estamos viviendo una guerra. Nosotros estamos en medio de una guerra, y así no nos demos cuenta, estamos en una guerra. Y ya somos soldados advertidos, y sabemos que tenemos unas herramientas, y por otro lado, y que el Señor ya ganó esta guerra por nosotros. Así que no nos desanimemos, los que quizás hemos cometido errores como yo, y como muchos de ustedes, que nos hemos airado, que de pronto hemos contestado mal, que de pronto pensamos, pero ¿dónde está Dios? Y Dios está ahí, al lado de nosotros, siempre dándonos fuerza, y a través de su palabra diciéndonos qué es lo que quiere que hagamos, recordándonos sus promesas, iglesia. Por eso no apartemos nuestra mirada de Él, iglesia. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Dios los bendiga, sigamos juntos, espero que nos podamos volver a ver físicamente pronto, y les deseo una feliz semana. Dios los bendiga, muchas gracias.